Bien, quiero que abran sus Biblias. Quiero compartirles unas cuantas cositas. Y un pasaje muy conocido está en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 9 al 12. Había titulado el mensaje como siervos entendidos, como aquel siervo que no es simplemente un siervo, sino que entiende cuál es su papel y cuál es su oficio. Sin embargo, lo vi más conveniente por la palabra que Dios nos soltó este año, por la palabra de la cual Dios de una manera me ha ministrado para que poder compartir con el pueblo, y titulé Sirviendo a Dios un poco más. Y San Juan capítulo 1, versículo 9 al 13, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dice el versículo 10, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice el 11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Versículo 12, donde entramos todos, y nos encanta este pasaje. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, un derecho legal, potestad de ser hechos hijos de Dios. Me gusta el 13, para poder abordar la idea. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tremendo, ¿verdad? Yo creo que este pasaje lo conocemos y nos resulta muy familiar cuando lo citamos, pero tiene tanta riqueza. Me gustaría compartirles varias versiones sobre estos 4 versículos que he compartido. Dice, la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Hablando de Jesús. Dice, Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él. Pero dice algo tan extraordinario. Dice, y el mundo no le conoció. Ahí está lo grave de todos nosotros. El mundo no le conoció. Dice, vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Es más, lo rechazaron. El 12, pero quienes lo recibieron y creyeron en Él, se les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Tremendo, ¿no? Recibirlo, lo que necesitamos. Y el 13 dice, miren lo que dice la NTV. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Terrible, ¿no? Hay otra versión que dice engendrados según Dios. O sea, es necesario, decía el Señor en San Juan 3, que todo hombre pueda nacer de nuevo, pueda comprender que tiene que nacer espiritualmente y estar relacionadamente bien con Dios y entender y poder conocer. Dice que Él vino a lo suyo, pero los suyos no le conocieron. Quiero que busquemos otro pasaje, Tito, capítulo 2, libro de Tito, capítulo 2, versículo 14. Dice, hablando de Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Creo que lo he citado este pasaje, pero me gustaría compartirles otra versión para poder lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Dice, Él se entregó a la muerte por nosotros para rescatarnos de toda maldad y para limpiarnos con haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad, empeñados en hacer el bien. Tremendo esto, ¿no? Qué distinto cómo cambia una a otra. Ahora,
obra que hizo el Señor a través de su muerte no solo fue rescatarnos de la esclavitud y el pecado, como si fuera poca cosa, ¿no? Pero la obra gloriosa, lo que hizo el Señor a través de su muerte, no fue solo el fin, no fue solo lo único que hizo el Señor es rescatarnos de la esclavitud, del pecado, de la maldad y de la muerte, sino que es más extraordinario todavía, que es lo que quiero abordar, ¿no? Sino que realmente nos limpió completamente, formando el tipo de personas que pertenecen a su pueblo, diseñados para hacer el bien. O sea, la idea de Dios no es simplemente rescatarnos de que estábamos haciéndolo mal y ahora somos buenas personas. No, la idea de Dios es poder limpiarnos y hacernos participantes de la naturaleza divina que Él quiere que nosotros seamos. Tremendo. Diseñados para hacer el bien. Capítulo 2, versículo 49 y 50. En un momento donde el Señor, siendo adolescente, se pierde. Recién aún era un niño Jesús. Y la madre y el padre de Jesús lo buscaban diligentemente, desesperados. Me gusta esto, ¿no? Porque es algo tremendo para nosotros. Porque la madre y el padre de Jesús no sabían dónde se hallaba Jesucristo. Aún siendo la mamá y el papá del Señor, no podían entender que el Señor tenía un propósito distinto al que tenía sus padres. Un propósito distinto al que tiene toda la humanidad en común. Para cada uno de nosotros. No es el que pensamos, no es el que queremos. La madre y el padre de Jesús lo buscaban con angustia, dice, porque no sabían dónde encontrarlo. Entonces Jesús le dijo, la madre, usted imagina, si no, chiquito, Jesús le dijo, ¿por qué me buscabas? Le pregunta así, exhortando a la madre. La madre estaba desesperada. ¿Por qué me buscabas? ¿No sabías que en los negocios de mi padre es necesario estar? Le decías. Y dice el versículo 50 del capítulo 2 de Lucas, dice, escucha esto, mas ellos, hablando de los padres, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Ahora la pregunta es, si nosotros no entendemos cómo involucrarnos en los negocios que Dios tiene para nosotros. Nosotros tenemos que entender que Dios trata con nosotros y Dios tiene negocios y planes grandes para nosotros. Pero debemos entender cómo Él funciona, debemos entender cómo Él se mueve, debemos entender que no somos hijos de Dios solo para portarnos bien y hacer el bien, sino que Dios diseñó para nosotros un pueblo específico con una tarea asignada para que podamos cumplirlo. Ahora, en Génesis 4, quiero hablar un poquito con respecto a esto. Había un principio que aún no se había corrompido y que se entendía muy bien. Un principio que aún no se había corrompido ni estaba mal todavía. Recién empezaba eso y era ahí en Génesis capítulo 4, en el versículo 3 dice, y que aconteció que andando el tiempo, los hijos de Abel empezaron a crecer y como resultado había un principio de que tenía que ofrecerle a Dios un sacrificio. Dice, andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Y que Abel se esforzó un poco más, de eso voy a hablar, y Abel se esforzó un poco más y trajo lo mejor de lo que tenía, y dice la Biblia, con agrado a Abel, no solamente la ofrenda, sino que miró la actitud, miró el corazón de Abel, miró a Abel y a su ofrenda, y ahí fue donde realmente a Dios dice que le agradó lo que él trajo. En Génesis 6, en el capítulo 6 y el capítulo 8, habla de la historia, ¿no? Dios vio que la maldad era mucha en la tierra y el pensamiento en sus corazones era de continuo al mal. Y dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber creado al hombre y le dolió en su corazón y dijo, destruiré a todo hombre sobre la tierra y todo animal que tenga vida. Dice que el Señor estaba totalmente dolido en su corazón. Pero dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Usted imagínese todo lo que el Señor había creado y empezó a notar que su creación, el modelo que Dios había diseñado para el hombre, se había corrompido, se había desviado. Entonces Dios
empezó a ver que el designio, los pensamientos del corazón del hombre eran continuamente a lo malo. Y Dios dice, me cansé de esto. Voy a destruir, voy a raer la tierra. Dice, la voy a arrancar, voy a destruir todo ser humano y todo animal que tenga vida propia, lo voy a destruir. Pero dice que de repente halló a Noé. Noé significa descanso. Fue lo que trajo descanso al corazón de Dios. Gracia. Entonces él entendió que había una oportunidad para reivindicarse, aún había oportunidad para continuar con su plan divino, aún había un hombre capaz de hacer lo correcto. Este hombre era Noé. La NTV, allí en el versículo 9, dice, Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en su tiempo, en ese tiempo, ¿no? Y anduvo en íntima comunión con Dios. Tremendo. O sea, de todos los que veía, había gente muy escasa. Siempre la Biblia habla de remanente, la Biblia habla de un resto. La Biblia siempre se entiende con unos pocos. No, porque hay gente que asiste a la iglesia, piensa que tiene el reino de los cielos comprado. Pero son pocos en realidad. La Biblia habla de una puerta estrecha, que son pocos los que la hallan. La Biblia habla también de solo 300 que realmente entendieron, los que realmente pueden lograr entender lo que Dios quiere para sus vidas. Noé, dice, era un hombre justo, era la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Eso es lo que nosotros debemos aprender a desarrollar. Nuestro oficio, nuestra vocación como siervo y como hijo es aprender a tener una relación con Dios, una comunión íntima con Él cada día. Dios le propone a Noé que se haga un arca para preservar sus generaciones, una determinada forma de vida quería. Él había visto en Noé que estaba aún impreso lo que él soñaba para la humanidad. Entonces le dice, mira Noé, vos te vas a hacer un arca y vas a preservar a tu esposa, a tus hijos, que contigo voy a seguir mi plan divino. Y así fue. Ahora Dios establece un pacto con Noé, porque Noé calificaba para los grandes negocios con Dios. Noé entendía cómo realmente se debía agradar a Dios. Noé entendía cuál era lo que Dios en realidad estaba pidiendo y cómo saber ofrecerlo. Qué capacidad y qué bueno es poder calificar con todo esto. Ahora, Dios colocó a Noé en el arca, donde estuvo un poco más de un año. 370 días tuvo. Si bien entendemos que el diluvio duró 40 días, pero en el transcurso de que entraron hasta que salieron, fueron 370 días. Y dice que después del cabo de esos días, usted imagina el diluvio, llovió, las fuentes de los abismos, de las aguas, dice que se abrieron de los cielos y no dejó de llover por eso. Hasta que llegó a inundarse todo, tapó todo. Y en realidad el arca quedó flotando ahí con Noé arriba. Y dice que Dios se acordó de Noé. Y se acordó Dios de Noé. Y le dijo, sal del arca tú, tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Tremendo. Hay algo que me encanta y que estoy asimilando y estoy entendiendo de que Dios conoce nuestro nombre. De que Dios es un Dios que es unipersonal, de que Dios se relaciona con nosotros y que a veces tenemos aunque Dios no es exclusivo, tenemos exclusividad a sus hijos con Él. De que Dios fiesta, que Dios podemos experimentar su presencia, de que podemos conocerlo de la manera correcta. Y esto es lo que sucede con cada uno. En Génesis capítulo 8, versículo 20 y 21, hay algo tan glorioso que luego que sucede este tiempo, usted imagínese un año prácticamente viviendo con los animales, ¿no? Y con todo lo desagradable que hacen los animales ahí adentro, solo. Y lo primero que hace Noé cuando sale del arca, dice el versículo 20 y 21, dice, y edificó Noé un altar a Jehová. Lo primero que hizo fue entender que a Dios se le ofrece lo que Él necesita. Nosotros estamos acostumbrados en nuestra naturaleza corrompida de que a Dios se le pide, de que a Dios se le demanda,
de que nosotros siempre necesitamos que Él continuamente esté sacando el sol, nos regale el día lindo, porque Él es Dios y nos merecemos eso. Sin embargo, nosotros no merecíamos la muerte. Y la gracia de Dios no es lo primero que es edificar un altar a Jehová. Dice, y tomó de todo animal limpio y le ofreció un holocausto al Señor. Eligió, seleccionó lo mejor para Dios. Lo primero que hace no fue disfrutar, voy a disfrutar del día, no. Lo primero que hace cuando sale, Él entiende que tiene que adorar a Dios, que ofrecerle un sacrificio a Dios por la gracia, por la vida, por lo que Él nos regala, por todo lo que Él nos da a cada momento y cada situación. Y lo primero que hace es darle una ofrenda. Dice el versículo 21, dice, y percibió Jehová olor grato. Usted imagínese, Dios dolido en su corazón, porque veía que en toda la humanidad los designios, los pensamientos de su corazón eran de continuo a lo mal. Y de repente un hombre que entiende la necesidad del corazón de Dios. Un hombre que le ofrece un sacrificio, le prepara un altar y le rinde culto a Él primeramente, ¿no? Es muy difícil de entender lo que estoy explicando. Pero Él en realidad lo que hace es empezar a agradar, a adorar a Dios. Y dice que Dios en ese momento empieza otra vez a percibir olor grato. Otra vez ese olor del cual Dios desea que sus hijos puedan brindarle. Y ese olor grato hizo cambiar la postura y restituyó años de bendición a causa de esa ofrenda que ofreció Noé. No sé si me puedo explicar con esto. Porque en un momento Dios había determinado y no tenía planes de bien, sino porque estaba dolido en su corazón. Sin embargo, un hombre hizo cambiar la postura del Señor. Hizo restituir años de bendición que tal vez el Señor planificaba hacerlo mucho más adelante. Su ofrenda trajo de regreso esa bendición y restituyó tiempos nuevos. ¡Qué gloria, hermano! Que en estos tiempos se levanten hijos que puedan entender esto, que puedan acelerar la bendición que Dios tiene preparado para el año futuro por causa de nuestra actitud, por causa de nuestra rendición y por causa de nuestra ofrenda. Cuando hablo de empieza hablando acerca del patriarca Abraham, del padre de multitudes. Luego de haber escogido a Abraham de las multitudes y hacer de él una gran nación, porque hay una mesa que sale de los lomos de Abraham, que se iba a levantar la generación de la cual Dios haría su pueblo. Ahora, en un momento cuando él volvía de la victoria, luego de traer la gente de Sodoma al rey y el botín de todo lo que traía, dice que se le cruza en el camino Melquisedec, que es muy conocido como rey de Salem y sacerdote del Altísimo. Luego que en un momento Sodoma y Gomorra fueron llevados cautivos por el rey Kedorlaomer y fueron llevados esclavos, dice que Abraham, estando en otro lugar, fue y los rescató, inclusive a su sobrino Lot, y los trajo, y no solo trajo a las personas, al rey de Sodoma, inclusive a su sobrino, sino que también trajo todo el botín, todo lo que trajo. Pero dice que de repente se le cruza el rey de Salem, se le cruza Melquisedec, se le cruza a este sacerdote que no registra genealogía, que no registra ni padre, ni madre, ni gente que lo haya sucedido a él. Pero sin embargo él viene de parte de Dios y se le presenta y dice algo terrible. Este pasaje dice que él sacó pan y vino y lo bendijo a Abraham. Y dice que Abraham le entregó los diezmos de todo lo que él tenía. De todo lo que él tenía le entregó los diezmos a él. Porque en ese entonces ni siquiera Leví, que era el sacerdote que iba a traer los diezmos, ni siquiera había nacido porque aún estaba sobre los lomos de Abraham. Pero este sacerdote venía de parte de Dios, y muchos sostienen que era Dios mismo que había descendido para recibir los diezmos de Abraham. Tremendo esto. Pero ¿qué hace? Dice que él sacó pan y vino y lo bendijo a Abraham, ¿sí? Bendito sea Abraham, dice del Dios Altísimo, creador. Y bendito sea el Dios Altísimo, tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, dice la Biblia, los diezmos de todo. Ahora, cuando Dios se manifiesta, el espíritu de aquellos que fueron comprados por él saben que a Dios se le debe ofrecer.
que primero debemos asistir a Él, porque hay una demanda, hay un deseo, hay algo que Él quiere que nosotros podamos abastecer. Y escuche, y los creyentes y aquellos que dicen ser cristianos, hay muchos que entienden muy poco de esto. La mente finita no logra entender que realmente a Dios se le ofrece. No se le pide continuamente, Señor, dame esto y dame aquello y bienestar. Y pedimos cosas incluso para nuestras propias pasiones, porque ni siquiera sabemos pedir. Dice Santiago, estuvimos leyendo, pedís y pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites, en vuestras pasiones, en aquello que nos suma. Ni siquiera sabemos pedir, ni siquiera sabemos como persona qué es lo que realmente necesitamos. Pero cuando empezamos a abastecer a Dios primero, cuando empezamos a honrar, a obedecer, a bendecir a Dios primero, ahí nos colocamos en una posición donde Dios va a empezar a soltar bendición, va a empezar a abrir la puerta y va a empezar a marcarnos el destino por el cual debemos recorrer. Tremendo esto, no sé si lo podemos lograr entender hoy. Pero la Biblia nos enseña, ¿no?, de que Abraham le ofreció los diezmos de todo. Y uno tiene que entender que a Dios se le debe ofrecer. Dios en Melquisedec confirmó su respaldo y su bendición. Eso es lo que nosotros necesitamos, su respaldo y su bendición. Dios no necesita absolutamente nada de nosotros, y menos algo material, ¿verdad? Menos lo material. Cuando Dios le pide a Abraham que le traiga una ofrenda, antes de comenzar a trabajar con él, primero le dice, tráeme una ofrenda, le pide. Tráeme un palomino, tráeme esto, tráeme lo otro. Entonces Abraham entiende que realmente estaba lidiando, estaba tratando con un Dios en serio, que estaba tratando con un Dios de verdad. Nosotros a veces vemos ofrendas tiradas por ahí que se le ofrende, son ofrendas a los demonios que se hacen, los umbandas, los macumbas, que ofrecen cosas, hermano. Ellos no las beben, no las toman, no las comen, pero sí se les ofrenda. Nosotros tenemos que entender que a Dios se le ofrece lo mejor. Tenemos que entender esto porque nuestra mente finita no logra entender esto, porque estamos en un plano terrenal y Dios nos ha convertido en sus hijos, porque somos engendrados según Dios, no engendrados según pasiones ni la iniciativa humana, dice allí Juan cuando leíamos el capítulo 1 del versículo 13. No sé si se está entendiendo que Dios nos traiga luz. Dios no necesita absolutamente nada de lo que tenemos, menos lo material. Ahora, cuando Dios le pide a Abraham que le traiga una ofrenda, antes de comenzar a trabajar con él, en los negocios tremendos que Dios tenía, le pide una ofrenda para calificarlo a Abraham. Cuando Dios nos pide algo, es porque está queriendo que nos involucremos en sus negocios y también, ¿qué está queriendo? Asegurar nuestras generaciones. Qué importante que es lo que le ofrecemos a Dios. Qué importante es nuestro servicio a Dios. Qué importante es nuestro comportamiento como hijos de Dios en este tiempo. Porque si Dios nos ama y está queriendo que le ofrezcamos el servicio, no puede ser escaso. No puede ser de la manera que le ofreció Caín. Porque si Dios quiere ver esa ofrenda, lo que nosotros le ofrecemos, no solamente nos va a involucrar en sus grandes negocios, sino que también va a asegurar nuestras generaciones, hasta la cuarta generación. Qué tremendo que es nuestro Dios. Que Dios nos dé luz con lo que estamos compartiendo ahora. La mente finita no entiende que a Dios se le debe ofrecer primero. No entiende. Ahora la Biblia enseña que la idea de Dios siempre es bendecirnos. La idea del Señor siempre es bendecirnos y multiplicar todo lo que está en nuestra mano. La idea, cuando le sale Melquisedec a Abraham, no sabe a pedirle los diezmos, sino que dice y lo fue a bendecir y soltó una bendición y aprobó el respaldo que le dijo, Dios ha entregado en tu mano, aunque tú no te diste cuenta, Dios te lo entregó en tu mano y la victoria no fue solamente tuya, sino que Dios aprobó y respaldó esa bendición. Terrible, la idea de Dios siempre es bendecirnos y multiplicar lo que está en nuestra mano. Cuando tú comienzas a ofrecerle a Dios con lo que tienes, lo poco, o sea mucho, te colocas en una posición de utilidad para con Él. Tú empiezas a ser útil, porque a veces pensamos que Dios nos usa porque somos importantes, porque tenemos mucho intelecto, porque somos... No. Cuando nosotros empezamos a ofrecerle el sacrificio, nos empezamos a colocar en un lugar de utilidad. No tenemos nada que ofrecer. Vamos a ser siempre siervos inútiles. Ahora en Mateo 10,
Jesús se cruza con un joven rico. ¿Te acuerdas de esta historia? De la joven rico, que viene a presumir y le dice, maestro bueno. Y el Señor le dice, no me llames bueno, porque bueno hay uno solo y está en el cielo. Y le dice, ¿qué debo hacer yo para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer yo para que realmente pueda tener esa vida eterna de cuánto se habla? Y el Señor lo sabe todo, ¿verdad? El Señor nos conoce, ¿no? El Señor pesa nuestro corazón. Y le dice, el Señor le pregunta, haciéndole una pregunta, ¿no? Que él ya sabe la respuesta, y le dice, ¿has guardado los mandamientos? ¿Los mandamientos los sabes? Y él le dice el joven, maestro, todo lo he guardado de mi juventud. Él presumía, me sé todos los mandamientos de memoria, me porto re bien. Entonces Jesús mirando le dice, le amó y le dijo, una cosa te falta, que Dios nos muestre eso que nos hace falta. Porque a veces creemos que somos muy bondadosos, demasiado bondadosos con nosotros mismos y creemos que siempre hacemos bien. Pero dice que el Señor Jesús mirándolo le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Terrible, ¿no? El Señor le dice, ¿quieres ser perfecto? Porque decís que has guardado, que has hecho el bien, crees que lo que estás ofreciendo es demasiado. ¿Quieres ser perfecto? Le dice el Señor. Anda a vender todo lo que tienes, entregárselo a los pobres y ven y sígueme y toma tu cruz. Terrible, ¿verdad? Yo no sé quién quedaría de pie en ese momento, ¿no? Y tendrás tesoro en el cielo, le dice el Señor. ¿Cómo se fue este joven? Dice que este joven se fue triste y afligido porque tenía muchas posesiones. Entonces quería presumir a Dios, pero no quería soltar lo que él tenía, estaba muy agarrado con sus posesiones. Entonces hacía algunas cosas que otras vienen, dice, yo me merezco el cielo, yo me porto bien, yo no hago mal a nadie, yo no maté a nadie, yo no asesiné a nadie. Sin embargo, el Señor mira más allá de lo que puede ver el hombre, ¿no? Ahora, qué difícil, ¿no? Qué difícil es, dice el Señor, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían. Es muy difícil. Dice que los mismos discípulos dijeron, Señor, pero tremenda la palabra. Algo le pregunta. Y dice, los discípulos dicen, nosotros lo hemos dejado todo. Hemos dejado la casa, hemos dejado los bienes, hemos dejado todo, Señor. Te hemos ofrecido todo a ti en tus manos. La respuesta del Señor. Jesús le dijo, no hay ninguno que haya dejado casa, padre, madre, hermanos, esposa, dice, tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Terrible. Mire si Dios nos salda la deuda. Ahora, hay una mayor bendición cuando uno aprende a darle lo que Dios desea. Hay una mayor bendición porque nosotros estamos acostumbrados y somos muy repetitivos y hacemos las cosas más que por un acto de saber, las hacemos porque las hacen todos los demás. Y sabemos que tenemos que ir a la iglesia, y sabemos que tenemos que orar, y sabemos que tenemos que ofrendar, y sabemos que tenemos que cantar, y sabemos que eso de alguna manera nos va a hacer bien a nosotros. Pero nosotros necesitamos entender cuál es el deseo de asistirlo. Necesitamos tener una relación correcta y genuina y de verdad con Él para poder experimentar todo su poder, toda su gloria y su presencia en nuestra vida. Ahora cuando nosotros aprendemos a darle lo que Él desea de nosotros, lo que tú ofreces te hace apto para su bendición. Usted dice que andando el tiempo entendían ya de un principio de la creación que tenían que ofrecerle a Dios un holocausto. Y Caín dice que menospreció, le dio lo que él creyó que era conveniente para Dios. Sin embargo, Abel dio un poco más, se esforzó un poco más y buscó de lo que él tenía, lo más engordado. Decidió ofrecerle lo mejor a Dios primero. Escucha, no es que Dios lo necesite, sino que nosotros necesitamos su aprobación. Nosotros necesitamos su bendición. Nosotros necesitamos que Él respalde todo lo que hacemos y todo lo que tenemos en nuestra mano. Nos cuesta entender mucho esto. Nosotros necesitamos ofrecerle voluntariamente con un corazón limpio. Y cuando hacemos eso nos colocamos en una posición donde Dios continuamente soltará bendiciones sobre nosotros.
Dios, más que nuestra ofrenda, siempre va a mirar nuestro corazón. Como aquella viuda, dice que tenía lo único y lo poco que tenía, se lo dio al Señor. No se trata solo de entregarlo todo, sino con la actitud del corazón, cómo se lo ofrecemos a Dios. Dios mira eso en nosotros. Él no necesita nada material. Nosotros sí necesitamos andar con su bendición. Nosotros necesitamos que Él apruebe todo lo que hacemos. Nosotros podemos orar muy lindo, cantar muy bien y predicar excelente, pero sin su bendición, si Dios no lo aprueba, no sirve de nada. Otra vez lo vuelvo a repetir esto, porque me encanta esto. Nosotros podemos servirle a Dios muy lindo. Podemos cantar muy lindo al Señor, podemos adorarle al Señor muy lindo, podemos predicar excelente, ¿verdad? Podemos orar de una manera elocuente y muy eficaz y que la gente sea tocada, pero si no tenemos la aprobación de Dios, si no tenemos el respaldo de Dios, si lo que yo hago lo hago por beneficio propio y no tiene su bendición, de nada sirve, hermano, porque todo lo que hacemos es para Él, es para su gloria y es para su honra. Es muy difícil y es muy duro lo que estoy hablando, pero que podamos entenderlo realmente, qué es lo que Dios desea hacer en nosotros. Si Dios no lo avala, predicaremos sin su bendición, porque a Él le ofrecemos nuestro servicio. Si Él no lo avala, ¿cómo podemos predicar? Hay gente que predica muy lindo, hay gente que incluso hace sanidades, e incluso que hace milagros a través de Él, pero sin su aprobación. Porque en un momento, dice, le dirán en aquel tiempo: Maestro, pero hemos hecho milagros, hemos profetizado en tu nombre. Dice la Biblia: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Toda obra divorciada de una relación con Él no sirve si Él no la aprueba, aunque sea obra para Él. Lo que yo estoy haciendo es para Él, pero si está divorciado de una relación con Él, no sé si se puede entender esto. Si está divorciado, y si Dios no lo aprueba, si Dios no lo avala, no sirve de nada. En vano hemos hecho todo lo que hemos hecho. El servicio. Nosotros le ofrecemos a Dios los diezmos, la adoración, porque nosotros necesitamos de su bendición. Inconscientemente, hermano, lo hacemos, pero nosotros necesitamos su bendición. Él es quien abre la puerta a su reino. Él es quien deja entrar al que Él quiere. No sé si me explico. Yo a veces me pregunto, con lo que ofrezco, ¿logro conmover a Dios? ¿O soy simplemente un siervo inútil que hace lo que se me dice? Y escuche, estoy hablando, esto va a parecer una herejía lo que le voy a decir. Porque no alcanza simplemente con obedecer. Decimos, no, en la obediencia está la bendición, en la obediencia. Sí, pero si obedeces y haces siempre lo mismo, en obediencia, vas a tener tu recompensa, pero no es realmente lo que Dios quiere. Dios quiere que podamos servirle y dar un poco más. ¿Se entiende? Dar un poco más del servicio. Él es quien abre la puerta al reino. Lucas 17, otro pasaje muy conocido. Lucas 17. Yo sé que me van a amar mucho después de este mensaje, me van a amar un montón. Lucas capítulo 17, versículos 7 y 8. Habla del deber del siervo. Y voy a leer la Reina Valera y después le voy a leer otra versión. Dice: ¿quién de ustedes, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice: pasa y siéntate a la mesa? El 8. ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Dice el Señor Jesús: así también ustedes, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Fuertísima esta palabra, ¿no? Muy fuerte y muy dura. Y nosotros tenemos un plano de que hay que agradecer y todo, pero el que explica esta parábola es el Señor. El que explica y comparte esta parábola con respecto a aquel siervo es el Señor Jesucristo. Dice otra versión: ¿quién de ustedes que tiene un siervo que trabaja en el campo, cuando vuelve, acaso su amo le dice: ven y siéntate conmigo? 8. ¿No le dice más bien: prepárame la comida, ponte el delantal y sírveme? Mira esta versión, bueno. Dice: prepárame la cena, ponte el delantal y sírveme mientras como, luego puedes comer tú.
Dice otra versión, prepárame la cena, cámbiate de ropa, disponte a atenderme mientras yo ceno y después podrás comer tú. Oh, qué fuerte, ¿no? ¿Cómo se entiende? Porque en los tiempos antiguos, lo mejor que le podía pasar a un esclavo, ¿sabes?, era pertenecer a una familia. Lo mejor que antes de morir, ¿no?, era ser sirviente en cualquier hogar. Ahora, el siervo debía trabajar sin esperar nada a cambio. El siervo debía trabajar sin esperar recompensa. ¿Por qué? En los tiempos antiguos, ¿verdad? O sea, ninguna recompensa. Era un trabajo sin goce de sueldo. Trabajaba solo por la comida y la estadía. Por la vivienda, por dormir y por la comida. Y después, con el pasar del tiempo, podía llegar a pertenecer a ese grupo familiar. Pero el siervo ya entendía todo eso. No es que esperaba algo más. Después, con el tiempo, todo esto fue cambiando y fue favoreciendo todas estas leyes, ¿verdad? Ahora, esta parábola está diseñada por el Señor para explicar el corazón del Padre. El señorío absoluto de nuestro Dios. Él es quien tiene el control. Él es a quien se le da la gloria, es a quien se le sirve. Él ha hecho tantas cosas por nosotros para explicar el corazón del Padre, el señorío absoluto de nuestro Dios. Y nuestra actitud como siervos debe ser de total rendimiento y sujeción a su voluntad. Nosotros somos siervos de Cristo, la Biblia nos enseña eso, ¿no? Él nos ha comprado por precio a través de su sangre. Debe nacer en nosotros. Nosotros para servirles a Dios, porque hay gente que no entiende incluso cuando le sirven, cuando uno está colaborando para Dios. El servicio tiene que nacer de nuestro corazón. Pero el servicio es una consecuencia, el servicio es un fruto de una relación de intimidad con el Señor. Cuando realmente nos hemos encontrado, cuando realmente hemos nacido de nuevo, cuando realmente hay una vida espiritual en nosotros, es una consecuencia, es el fruto de servirle a Dios sin esperar nada a cambio de Él. Porque Él ha hecho todo por nosotros. No sé si se entiende. Yo me pregunto si solo obedecer me traerá la recompensa, su bendición. Después que había trabajado todo el día haciendo lo que tenía, usted imagínese, ¿no? El siervo había trabajado todo el día, tal vez estaba cansado, pero había trabajado todo el día en lo que le correspondía, en lo que tenía que hacer todo el día. Usted imagínese, venía cansado, pero el siervo sabía que aún con todo lo que había hecho, él tenía que ir a su casa y servirle primeramente a su amo. Tenía que prepararle él la mesa. ¿Se entiende? Porque a veces nosotros hacemos cosas, a veces oramos y queremos recompensa, a veces servimos y queremos recompensa, a veces necesitamos que por los favores que le hacemos tanto a Dios nosotros, Él debe. No entendemos realmente cómo es que Dios obra, cómo Dios es que hace su voluntad en nuestra vida. Ahora, el amo le dice que le sirva la mesa. Terrible, ¿no? Luego de haber trabajado todo el día. Usted imagínese un día de cansancio, de trajín, y de repente tu amo te dice, me tenés que servir la mesa. Ahí sale a florecer toda la carne, ¿no? Sale todo lo malo, como diciendo, no, ya hice demasiado, ya hice, ahí está el valor agregado. Ahí está el poco más. Ahí está de no hacer solo lo mismo. Ahí no está de obedecer y hacer las cosas para Dios de una manera mecánica. Hay gente que piensa porque solo asiste a la iglesia que va a ser bendecido. Es como que tú vayas a la facultad y te pares enfrente y digas, bueno, vine hasta la facultad, quiero que me den el título, el analítico. No, nosotros tenemos que hacer los deberes, tenemos que hacer la tarea, tenemos que hacer lo que nos corresponde. Debemos calificar para que Dios suelte su bendición sobre nosotros y mostrarnos como obreros aprobados en su reino. Y eso demanda esfuerzo, demanda dedicación, demanda buscar, meditar en su palabra, orar y tener una comunión plena con Dios. No sé si se explica. Que el Señor nos ayude, ¿no? Ayúdanos a ir más allá, de hacer un poco más de lo que tú nos pides. El siervo entendido hace todo lo que se le pide y un poco más. El valor agregado, ¿no? El valor agregado, ese poco más es el que hace la diferencia de un servicio excelente a cualquier otro tipo de servicio. El valor agregado. Cuando uno hace lo que se le pide, ¿no? Dice la Biblia, no es más que un siervo inútil.
Ahora cuando nosotros hacemos lo que se nos pide y somos entendidos y hacemos un poco más, porque eso nos alcanza para nuestra bendición. Pero cuando hacemos un poco más, empezamos a abrir el corazón de Dios y a entender qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Él necesita hacer. ¿Se entiende? Primera de Corintios 9:16, un pasaje de Pablo, como lo explica esto. Tremendo como lo explica el apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16 al 18. Pablo dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y dice Pablo, y ay de mí si no anuncio el evangelio. 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. 18. ¿Cuál puede ser mi galardón? ¿Cuál es mi recompensa de todo esto? Que predicando el evangelio, dice Pablo, lo presente como gratuitamente. Presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Tremendo, tremendo. Pablo predico el evangelio, lo voy a parafrasear un poquito para que se entienda mejor. Si predico el evangelio, no tengo por qué gloriarme, no tengo por qué jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si yo no anunciara las buenas noticias. O sea, hay una tarea que nos ha encomendado a todos nosotros los que hemos conocido a Dios. Porque dice aquel que tiene una luz no la pone debajo de la mesa o debajo de la cama, sino que la pone encima y que alumbre a todos. Nosotros cuando conocemos a este Dios extraordinario y disfrutamos de su bendición, no nos podemos callar. O sea, nuestra primera tarea es poder predicar, poder anunciar esta buena noticia para que todos puedan conocer a este Dios maravilloso y glorioso. Dice el siguiente versículo, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa. Pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. A veces hacemos cosas porque se nos ha encomendado, hacemos cosas para obedecer, hacemos cosas por obligación. Y de cierto, igual, incluso así, tenemos la recompensa de nuestro Dios. Y Pablo dice, yo tengo que predicar esto gratuitamente por el simple hecho de servir. Y cuando yo lo entiendo es cuando Dios suelta su bendición sobre mi vida. Pablo dice, ¿cuál es entonces mi recompensa? Predique el evangelio gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Tenemos que aprender a dar prioridad a la necesidad de Dios. ¿Cómo nos cuesta esto, verdad? Estamos tan involucrados, ¿no? La oveja, ¿no? Siempre pidiéndole al Señor, acostumbrarnos a que Dios continuamente nos bendiga. Ahora, nosotros tenemos que entender cuál es la prioridad de un siervo. Tenemos que las cosas de Dios, primero atender a las cosas de Dios antes que las nuestras. Aprender a dar la prioridad a la necesidad de nuestro Dios. La prioridad de un siervo tiene que ser las cosas de Dios antes que las nuestras. Mateo 6:33, ¿te acuerdas de ese pasaje? ¿Sí? Más primeramente buscad su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Nosotros buscamos la añadidura, la bendición y queremos que Dios lo apruebe. Está mal hecha la ecuación cuando nosotros empezamos a buscar y asistir a Dios primero. Ahí viene la bendición sobre nosotros en abundancia. Terrible esto. Muy bueno esto. Ahora nosotros le damos prioridad a sus cosas, de las nuestras. Dar prioridad a su voluntad. Ahora hay algo que dice el Señor Jesús, ¿no? Le agradece al siervo por lo que se le ordenó, porque pareciera como que tiene que pedirnos. Pareciera como que el Señor tendría que pedirnos a nosotros, por favor, que hagamos el bien. Estamos a veces tan contaminados que lo único que hemos hecho como cristianos durante muchos años es dejar de hacer lo malo, es dejar de pecar. Y no empezamos a producir el bien que Dios quiere. No hacemos la voluntad de Él y todo lo que Él diseñó para nosotros. Aún estamos en la primera etapa, aún estamos en el inicio,
Aún estamos en la preparatoria de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pareciera como que Dios tiene que pedirnos por favor que hagamos el bien. A veces pensamos que Dios debe agradecernos y que nos dé cosas por los favores que le hacemos a Él. Increíble, ¿no? Dios ha hecho tanto por nosotros que cualquier cosa que hagamos no es suficiente para compensar. Yo a veces me pregunto, siempre lo que hacemos, lo que le ofrecemos es poco. Siempre lo que le damos es muy poco, ¿no? Nunca podremos pagar su gracia, nunca podremos alcanzar todo lo que Él ha hecho para nosotros. Cuando servimos, no le hacemos un favor a Dios. Cuando servimos, no le hacemos un favor a Él. Cuando servimos, no le hacemos un favor al pastor. Cuando servimos, no le hacemos un favor a la iglesia. Nosotros pensamos que cuando servimos estamos haciendo un favor. A veces vos lo llamás a alguien para que comparta la palabra y te dice, no me llamó en todo el tiempo y ahora quiere que le sirva. Hermano, cuando vos estás sirviendo no me haces un favor a mí. Y más te vale que estés siempre preparado por eso, porque necesitamos realmente ofrecerle a Dios siempre lo mejor y con excelencia. Y lo único que hacemos es dejar nuestras actividades y predicamos algo que ya conocemos. Eso es lo que le ofrecemos a Dios. Terrible, ¿verdad? Sí. Cuando nosotros tenemos que prepararnos de la mejor manera, tenemos que ofrecerle lo mejor y un poco más, para no encerrar en eso que realmente es siervos inútiles, sino saber asistir primero a Él. Señor, primero para vos, primero que se haga tu voluntad para vos. Nosotros no le hacemos un favor al Señor. Cuando servimos a Dios, es Dios quien nos hace un favor por permitirnos ser parte de su obra, ¿no? Para su reino, y debemos estar sumamente agradecidos por eso. No hay cosa que me ha causado placer, hermanos, en mis años de servicio, cuando tuvimos la oportunidad de ir a Formosa, cuando tuvimos la oportunidad de ir a San Juan, cuando tuvimos la oportunidad de ir a Entre Ríos y poder servirle, abastecer a la gente que necesitaba cosas, abastecer a la gente, orar por la gente, ir a visitarla, oírla, atenderla. Hermano, usted no sabe cómo veníamos de lleno nosotros por haber hecho eso, por haber asistido a Dios primero, una bendición que sobreabundó en nuestro corazón. Siempre el hombre busca tajadas, siempre el hombre busca sacar algún beneficio, siempre el hombre busca algún interés. Ahora cuando lo hacemos realmente para Dios con un corazón limpio, la bendición de Dios es soltada y Dios abre camino y aprueba y bendice todo lo que hacemos. Tremendo eso, ¿no? Debemos ser humildes, reconociendo que no hemos hecho otra cosa más que cumplir con sus deberes. Simplemente hacemos lo que Él quiere que hagamos. Cuando tenemos la iniciativa de hacer algo por Él, solo hemos hecho lo que Él nos pide, ¿no? A veces vienen esos destellos de emociones y de fervor, de ahora voy a servir, y es la iniciativa que dura unos segundos, ¿no? Ahora voy a servir a Dios. Y simplemente es algo que Dios ha encendido en nuestro corazón para hacer solamente lo que tenemos que hacer. Qué terrible eso. No sé cuánto es el punto de lo que ofrecemos para que Dios le agrade. No sé. Yo a veces me pongo a pensar cuál es, Señor, el punto en el cual yo puedo realmente sorprenderte, agradarte y llamar la atención con lo que yo hago, Señor. Yo no sé si lo tomaremos por sorpresa con eso, porque siempre estamos ofreciendo debajo de los estándares, debajo de lo poco de Dios. Siempre estamos ofreciendo lo que conocemos humanamente y lo que han hecho otros siervos. Nunca le ofrecemos un poco más. Siempre servimos de una manera muy escasa. Siempre somos muy triviales. Y así nos va. Recibimos igual con todo lo que hacemos, hermano. Dios no dudó de nadie. Todo lo que hagamos. Los fariseos antiguamente cuando ayunaban, dicen que se paraban en las esquinas y se echaban talco en la cara y mostraban cara de piedad, como diciendo estamos ayunando y mostrándose. Y el Señor decía, incluso así, que lo hacen para hacerse ver, tienen su recompensa. Tremendo como es Dios, ¿no? Haciendo nosotros lo que hacemos, tenemos recompensa, tenemos bendición y nos conformamos con eso. Pero podemos dar un poco más. Podemos realmente conmover el corazón de nuestro Dios, ¿no? ¿Cuál es el punto de lo que ofrecemos realmente le agrada o lo satisface a nuestro Dios? Siempre es poco lo que ofrecemos. Ni siquiera alcanzamos sus estándares. Pero aunque hagamos igual así, recibimos recompensa. Todo lo que somos, todo lo que hacemos,
es solo por la gracia de Dios. Debemos servir, amados hermanos, y hacer un poco más. Servir sin pensar en la recompensa, porque sabemos que no somos merecedores de su gracia. Me gustaría terminar acá y me gustaría que ahí donde te encuentras, que cierres tus ojitos ahí donde te encuentres y que puedas reflexionar en todo lo que el Señor nos habla. Yo creo que es demasiada información junta para lo que estamos acostumbrados a oír. Pero que Dios nos traiga luz, que Dios nos traiga claridad, que podamos realmente servirle y agradarle un poco más de lo cual estamos acostumbrados a hacerlo. Realmente Dios halló gracia en la vida de Noé. Dios halló gracia en la vida de Abel. Dios vio en Abraham a través de su ofrenda que era su siervo. Dice que cuando Noé, luego de salir del arca, lo primero que hizo, vino y le ofreció a Dios una ofrenda limpia, la mejor. Y dice que Dios otra vez olió, ese olor fragante lo percibió otra vez. Señor, ayúdame y perdóname en esta mañana, en este día, si realmente he estado muy afanado, si he estado muy preocupado, si cada vez que me acercaba a ti era más para ver lo que tú tenías en tu mano para mí que lo que yo te podía llegar a ofrecer. Enséñame a crecer en mi vida espiritual. Enséñame a darte lo mejor de mí para ti. Enséñame a adorarte, a honrarte, a alabarte y a bendecirte. Enséñame a darte todo lo que tengo en mi mano para que tú lo apruebes, para que tú lo avales, para que tú lo respaldes, para que tú lo bendigas, Señor. Porque sin tu bendición, sin tu aprobación, sin tu consentimiento, Señor, nada podemos hacer. Dios, bendice a mi hermano y a mi hermana. Bendice a tu pueblo. Bendice a la iglesia. Bendice a aquel que realmente se quiere convertir en tu siervo y servirte en este tiempo, Señor. Ayúdanos que tu palabra quede marcada con fuego en nuestros corazones y que tu Espíritu Santo siga trabajando y formando, papá, aquel creyente que tú deseas en nosotros. Ayúdanos a dejar lo que es de niño para empezar a crecer en tus cosas. Padre, declaramos tu victoria, declaramos tu sanidad divina, declaramos tu poder sobre cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.